Yo les he ido subiendo los videos por si acaso y les he ido enviando los enlaces para que los tengan a disposición. Buenísimo, entonces ya me parece que recibieron la nota de la guía, ¿no es cierto? De la guía grande esta de reacciones. Vimos la corrección, así es que ya le damos por superado aquello. Hoy mismo o a más tardar mañana, yo ya les dejaría eh, a disposición en la plataforma y también se las haría llegar a su correo la nueva guía de disoluciones, que eso ya quedó atrás, acuérdense, que la vamos a evaluar de igual manera que evaluamos la parte de reacciones químicas. Así que bueno, para que vayamos avanzando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? Ya. Lo otro es que la vez pasada, que fue el 14, si no me equivoco, de mayo, y el 14 dimos inicio a la cuarta unidad, ¿no es cierto? Que es la unidad de equilibrio químico, y para que recordemos un poco eso, yo voy a presentar esta PPT, a mostrarles para que recordemos un par de cosas, no quiero más allá de eso. ¿Se acuerdan que les di esto a conocer, ¿no es cierto? Lo que era el equilibrio químico, ¿cierto? ¿Lo están viendo esto? Sí, profe. Bien, niña, gracias. Y bueno, para que recordemos en dónde nos vamos a meter ahora. Acuérdense que el título de esta unidad es la cuarta unidad de las 5 que pusimos, y es la unidad número 4, que se llama equilibrio químico, equilibrio iónico. Nosotros tenemos que apuntar a lo que es el equilibrio iónico. Ahí nos vamos a meter y nos vamos a quedar y vamos a conversar y vamos a detallar y también vamos a evaluar eso. Ya vamos a ir aprendiendo, ya vamos a ir recordando de qué se trataría el equilibrio iónico. Pero para que nos contextualicemos y nos metamos, digamos, en el marco teórico el equilibrio químico, recuerden que es un estado del sistema. Acuérdense que un sistema es un matraz, por ejemplo, donde estoy yo mezclando dos sustancias y está ocurriendo una reacción. Ahí le hablamos de sistema, ¿cierto? Y todo lo que está fuera de ese matraz es el ambiente, eso lo dice la termodinámica. Todo lo que rodea, ¿no es cierto?, el sistema. Entonces el sistema es lo que está sujeto a estudio, por decirlo así. Es como si yo pensara una tetera con agua hirviendo. Ese es un sistema. Aunque no esté ocurriendo reacción química allí, bueno, es un sistema que eh, también, por ejemplo, un sistema corresponde a una estufa encendida. Ahora mismo puede tener más de alguna una estufa encendida. O un brasero, que sé yo, encendido, por ejemplo. Eso es un sistema. Entonces, eh, el equilibrio químico lo entendemos, como dije, como aquel estado al que llega el sistema y pareciera que desde afuera no se observan cambios, estuviera como una tranquilidad aparente. Entonces uno puede representarlo así. Imagínense una reacción química que está ocurriendo en un matraz, en un tubo de ensayo, en un balón, qué sé yo, y graficamos la concentración de las sustancias, y de aquí en adelante nos vamos a pensar que son concentración molar, moles por litro, acuérdense, moles por litro. Ahí dice gramos litro, pero dice moles o gramos litro, nosotros nos vamos a quedar con moles por litro. Concentración molar. Ya, ahí está la concentración de las sustancias. Y acá en el eje X tenemos el tiempo que tarda la reacción, expresado en segundos en este caso. Puede ser en minutos, puede ser en horas. Entonces, esta curva que parte de un cierto valor, ¿no es cierto?, que va descendiendo a medida que pasa el tiempo, corresponde obviamente a la concentración de los reactantes. Esos van desapareciendo conforme pasa el tiempo. Por el contrario, la curva que parte de cero y que va creciendo, aumentando conforme pasa el tiempo, es la curva que le correspondería a los productos, ¿cierto? Porque esos van apareciendo.
una vez que van desapareciendo los reactivos, simultáneamente van apareciendo, ¿no es cierto?, los productos. Entonces se llega un momento en que pareciera que ya no se forman más productos ni desaparecen más reactantes. Y pareciera que tuviera una calma, ¿ven? Y allí uno dice tiempo de equilibrio. Tiempo de equilibrio. Entonces uno encuentra que acá la concentración de los productos tiene un número, un valor determinado, 2 molar, 1 molar, 0,5 molar, qué sé yo. Y la concentración de los reactantes también, ¿no es cierto? Si partió de 2 molar, acá por ejemplo puede quedar 0,1 molar. Si partió de 0,8 molar, aquí puede quedar 0,05 molar. Entonces, en ese momento, hablábamos de la constante de equilibrio, del tiempo de equilibrio, y allí metemos el concepto de constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio, ¿cierto?, es una expresión, ¿ven?, que cuantifica el estado de equilibrio. ¿Por qué? Porque nos da la relación entre la concentración de los productos en este momento y la concentración de los reactantes. O sea, yo divido la cantidad de productos en la cantidad de reactantes. Y eso es lo que se llama constante de equilibrio. ¿Ven? Eso es lo que más o menos debíamos rescatar de esta parte. O sea, varias cosas más, pero quedarnos con esta idea. Que nosotros vamos a hablar de la constante de equilibrio, ¿cierto? Incluso, como les decía la vez pasada, en algunos libros se llega hasta definir, la definen, así como, por ejemplo, una definición parecida a esta. Así como dicen, la constante de equilibrio es, fíjense, la razón o cociente, en una división, razón o cociente o división, ¿entre qué cosas? Entre el producto de la concentración molar de los productos elevada a sus exponentes y el producto de la concentración de los reactantes elevado a sus exponentes. ¿Ven? Es una razón, una división entre la concentración de los productos y la concentración de los reactantes. Eso es más o menos lo que quería recordarles, ¿de acuerdo? De lo que más o menos conversamos la vez pasada. Por cierto, que yo sé que no han estudiado ni una de estos, obviamente, pero cuando lo estudien y si una miradita, ¿no es cierto?, a estas diapos, traten de recordar de qué se trata más o menos este tipo de expresiones, este tipo de cuestiones. Bueno, también hablamos de la cinética química, que tenía que ver con la velocidad de reacción, que no lo vamos a dejar nada más como teoría, ¿no es cierto? Así que, pregunta de estos chiquillos jóvenes, cuéntenme si quieren saber algo, o que les aclarase alguna cosa. ¿Esto entra en la guía que nos va a enviar? No, pues, esto no es. Esta parte es la unidad número 4, ¿cierto? Fíjense, a ver. Si recuerdan, cuando conversamos las primeras veces, yo les iba a hacer dos grandes pruebas, por decirlo así. Bueno, ya no me acuerdo, creo que son todo 20%, si no me equivoco. ¿Ya? Pero bueno, ya tenemos un taller, ¿se acuerdan de la primera parte de configuración electrónica y todo ese tipo de cosas? Ahí tenemos una nota. Y esa nota de ese taller de configuración se va a juntar con la nota que tengamos de esta parte y con la nota que tengamos de química orgánica, que es la última unidad. Esas tres notas son un promedio y ahí sale un 20%. El otro 20% lo da el laboratorio, ¿cierto? Ahí tenemos 40. Y el otro 20% lo da la guía que ya revisamos de reacciones químicas. Y el otro 20% lo da, si no me equivoco, la parte de disoluciones, que es la que viene. Yo no me acuerdo cuándo son los porcentajes, pero déjenme mirarlo y después les digo en el recreo mejor, ya, para que aclaremos el cuento. Pero respondiendo a tu pregunta, esta parte nos va a entrar en la siguiente guía. La siguiente guía va a evaluar solo la unidad número 3, que es todo lo de disoluciones químicas. Disoluciones químicas, otro título que había era diluciones, y tercer título era valoraciones. Disoluciones, diluciones, valoraciones.
Esa es, ¿no es cierto?, la evaluación que vamos a hacer de la siguiente. ¿Entienden? Ya. Sí, profe, gracias. Buenísimo. Entonces ahora nos vamos a ir a la parte de complemento de esto, que es lo que yo les escribí. Por cierto, se los voy a dejar en la plataforma. Confirmen si están viendo mis apuntes que estoy proyectando acá, que siempre escribo yo como... Sí, profe, se ve bien. Profe, ¿Sí? Se ve, ¿no es cierto? Entonces, como les dije la vez pasada, y se los vuelvo a repetir, y se los repetiré seguramente, más o menos esto sería lo que yo pretendo que les quedara, ¿no es cierto? Son los apuntes que ustedes deberían tomar. Esos son los apuntes con los que uno generalmente suele estudiar principalmente. Así que esto les está ya listo. Por tanto, vayan siguiendo la línea que les estoy dando y vamos tratando de entender este tipo de cuestiones. Lo de las PPT, lo de los libros, lo de la internet, es complementación, ¿no es cierto? El complemento para esto, por si acaso. Así que bueno, expresión de la constante de equilibrio, lo que acababan de mencionar. En general, para un sistema en equilibrio tenemos que A más B igual C más D. Acuérdense, reactantes más productos, ¿cierto? O sea, reactantes igual productos. Las letras chiquitas son los numeritos, ¿cierto? Que puede ser 2, puede ser un medio, puede ser 3, puede ser 1. Cuando no hay nada acá, ya sabemos que es 1, ¿cierto? Y tenemos en el equilibrio químico dos reacciones que están ocurriendo simultáneamente. Una reacción directa, es decir, en donde los reactantes se van transformando en productos, y una reacción indirecta o inversa, en donde los mismos productos alcanzan una concentración determinada que les permite volver a formar reactantes. ¿Ya? Reacción directa, reacción inversa o indirecta. Si nos recordamos un poquito de la expresión de la ley de velocidad para la reacción directa, ¿cierto? Hacia la derecha, la vamos a tomar en función de los reactantes, ¿no es cierto? Para allá, la directa es en función de los reactantes, de izquierda a derecha. Por tanto, la velocidad de reacción directa va a ser igual a menos constante de velocidad directa por concentración del reactivo A elevado a su exponente A, puede ser 1 o 2, por concentración del reactivo B elevado a su exponente B. Tiene un numerito. ¿Por qué es menos? Porque esto es solamente simbólico, por decirlo así, como el valor absoluto que llaman los matemáticos, es porque como a través del tiempo la concentración de los reactantes va a desaparecer. No tiene ninguna incidencia en el valor final. Siempre el valor de la constante va a ser positivo, ¿no es cierto? Va a ser un número sin signo negativo, pero decir, el valor absoluto. Y si expresamos la expresión de la velocidad inversa, indirecta, hacia la izquierda, lo hacemos en función de los productos. Y esa velocidad está dada por la constante de velocidad específica indirecta, por la concentración del producto C elevado a su exponente, por la concentración del producto D elevado a su exponente. Ahí tenemos, ¿cierto?, las dos expresiones de velocidad, para los reactantes, para los productos. Se sabe, como dijimos, teóricamente, que en el equilibrio están ocurriendo dos reacciones de manera simultánea, la directa para la derecha, la indirecta para la izquierda, y que transcurren, aquí está lo importante, con igual velocidad. O sea, la velocidad de reacción directa va a ser igual a la velocidad de reacción indirecta. Si consideramos esto, reemplazamos. En vez de poner velocidad directa, ponemos eso, y en vez de poner velocidad indirecta, ponemos esto. Velocidad directa, ponemos esto de acá, menos kd igual por A elevado a, por B elevado a B, igual velocidad indirecta, ahí por C por D. Hacemos un ajuste matemático como le gustan a los matemáticos y las constantes, ¿cierto?, las juntamos. Esta que está aquí pasa para acá, dividiendo. Me queda constante directa vertido en constante inversa, y esto que está multiplicando pasa para la derecha dividiendo. ¿De acuerdo? Entonces esto pasó para acá y esto pasó para acá. Y ahí me queda esta expresión.
constante sobre constante no es más que otra constante. Es obvio. 5 partido en 5 es 1. 2 partido en 3, ¿no es cierto? 0,75 o algo así. O 0,66, mejor dicho. Constante sobre constante, constante. Por tanto, aquí aparece la expresión de la constante de equilibrio. Bueno, yo les dije más o menos cómo aparecía, ¿cierto? Así aparece. Lo importante es que nos situemos acá, como les dije, que la constante de equilibrio, ¿cierto? Es la razón o cociente entre la concentración de los productos elevado a sus exponentes y la concentración de los reactantes elevado a sus exponentes. Estos corchetes, así escrito, significa concentración molar, moles por litro y punto. Tan simple como eso, molar, aquí para adelante. Y bueno, esta constante de equilibrio también se llama, en los libros de texto dice, ley de acción de Newton. Para nosotros va a ser constante de equilibrio. Así apareció entonces. Quedémonos con esto. Ahora, la constante de equilibrio toma varios nombres de acuerdo a lo que sea. Puede ser constante de equilibrio en función de la concentración de los reactantes, concentraciones molares, como dije. Puede ser constante de equilibrio en función de las presiones parciales de los gases, cuando se trata de gases. Puede ser constante de equilibrio o constante del producto de solubilidad, que nosotros no le vamos a dar mayor importancia ahora, vamos a dejar de lado esta. También puede ser constante del producto iónico del agua, que la vamos a conocer más ratito. Y nos va a importar mucho la constante de equilibrio de un ácido y la constante de equilibrio de una base. Constante de acidez, constante de basicidad. Yo diría que vamos a jugar mucho con estas tres últimas. Con estas nos vamos a quedar, fundamentalmente. Estas las vamos a conocer un poquito, esta no la vamos a considerar, pero estas tres nos vamos a quedar con ellas. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces, acuérdense que tenemos equilibrios homogéneos y equilibrios heterogéneos. ¿Qué se entiende por equilibrio homogéneo? Aquel que ocurre en una sola fase. Por ejemplo, cuando hay solo gases involucrados en el sistema. Tal como es el caso de este ejemplo, en donde tengo nitrógeno gas más hidrógeno gas igual a amoníaco gas. O bien, tengo yoduro de hidrógeno gas, yodo gas. ¿Ven? Puros gases. Puros gases, o solamente gases, es un equilibrio homogéneo. Se da en una sola fase, que es la fase gaseosa. En este caso, en la expresión de la constante de equilibrio, se deben considerar todas las especies de tal forma que la constante de equilibrio en función de la concentración para el de arriba, para el nitrógeno con hidrógeno, va a ser, ¿cuáles son los productos? Amoníaco, concentración del amoníaco elevado al cuadrado, ¿cierto? Porque está el 2 ahí. Dividido, concentración del nitrógeno elevado a 1, ¿ven? No está elevado a nada, a 1, por concentración del hidrógeno elevado al cubo. ¿De acuerdo? Pero, como se trata de gases, también yo puedo expresar la constante en función de las presiones parciales. ¿Recuerdan de la ley de los gases, la presión parcial de Dalton? Aquí se aplica un poquito. Y en vez de poner concentración molar, yo puedo expresarla en función de las presiones. Igual, presión parcial al cuadrado del amoníaco dividido en la presión parcial del nitrógeno elevado a 1 por la presión parcial al cubo del hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces escribí, para un mismo sistema en equilibrio, una constante en función de las concentraciones y una constante en función de las presiones. Vuelvo a repetir que nos va a interesar la constante en función de las concentraciones. Pero como existen estas, las mencionamos para que tengamos alguna idea. Así las cosas, nos faltó a quien se le ocurrió relacionar matemáticamente estas dos constantes. Y ahí aparece lo que sigue a continuación. Además, dice, también existe una expresión que relaciona constante de equilibrio de la presión parcial y constante de equilibrio de la concentración. ¿Cuál es esa relación matemática? Que Kp es igual a la Kc
por R por T elevado a delta N. Kp, constante en función de la presión. Kc, constante en función de la concentración. R, la constante de los gases, cuyo valor se acuerdan que es 0,082. T es la temperatura a la cual ocurre la reacción, qué sé yo, 25 grados Celsius, pero si es T grande, tiene que ser en grado Kelvin o en Kelvin. Y acuérdense, para cambiar de Celsius a Kelvin, yo le sumo 273. ¿Ya? Y delta N, ¿qué es delta N? Delta es una diferencia. Es la diferencia entre los moles estequiométricos de reactantes y productos. Por ejemplo, para el caso que estábamos analizando, delta N es la diferencia entre los moles estequiométricos de producto menos los moles estequiométricos de reactantes. ¿Y cuáles son los moles estequiométricos? Lo que me dicen los coeficientes. 1, 3, 2. Por tanto, moles de producto, 2, menos, ¿cierto? Porque dice menos aquí, los moles de reactantes. 1 mol del reactivo nitrógeno más 3 moles del reactivo hidrógeno. Me queda 2 menos 4, menos 2. En este caso, delta N es menos 2. Por tanto, para este caso particular, ¿cómo se relaciona Kp con Kc? Así. Kp es igual a Kc por R por T elevado a menos 2. Bueno, si supiera el valor de eso, si supiera el valor, bueno, si el valor de la R y supiera el valor de la temperatura, calculo cuánto saldría. Pero conocería una o la otra. ¿Ya? Esto es principalmente meramente informativo. No nos vamos a meter con muchos cálculos de este tipo, insisto. Nos va a interesar el pH, por ejemplo, a nosotros. Nos va a interesar la constante de acidez. Eso nos va a interesar mucho. Nos va a interesar la constante del agua. Que les vaya quedando claro. Por otra parte, si tenemos un equilibrio heterogéneo, ¿qué será un equilibrio heterogéneo? Bueno, este era homogéneo porque son puros gases. Un equilibrio heterogéneo es aquel que se da en más de una fase. Por ejemplo, sólidos con líquidos. ¿No es cierto? Entonces, para un equilibrio heterogéneo, que es aquel que ocurre en más de una fase, se tiene que, en la expresión de la constante de equilibrio, ojo acá, solo se deben considerar las especies gaseosas y las especies acuosas o iónicas. Quedan fuera de la constante de equilibrio la concentración de líquidos y la concentración de sólidos. Repito, solo considero gases y sustancias acuosas o iónicas. ¿Por qué se dejan fuera de la constante de equilibrio las especies sólidas y las especies líquidas? Porque a través del tiempo la concentración de estas especies no varía o varía muy poquito y se consideran igual a 1. ¿Entienden? Veamos entonces cómo se aplica esto. Por ejemplo, si tenemos, ¿cierto?, este equilibrio, carbono sólido, siempre hay que poner el estado físico, ven aquí importante, más hidrógeno gas, hidrógeno gas. ¿Ven? Esto es heterogéneo, tengo sólidos con gases. Por tanto, en la expresión de la constante de equilibrio, solo incluyo los gases. Está ajustado, un carbono cada lado, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Por tanto, concentración del metano elevado a 1, ¿cierto? Dividido en concentración del hidrógeno al cuadrado. Por la concentración del carbono, pero como es sólido, E1, entonces no la pongo. No la dejo fuera, ¿ven? Me queda solamente en función de los gases. Veamos otro caso. Supongan, ¿cierto?, el sulfuro de hidrógeno de amonio acá, es sólido, que da amoníaco y da ácido sulfídrico, o sulfuro, perdón, de hidrógeno, que son los dos gases. Primero tengo siempre que pesquisar si está ajustado. Un nitrógeno, 4 hidrógenos, 5 hidrógenos. 3 más 2, 5. Un azufre, no tengo nada que hacer. Por lo tanto, solamente considero gases y este que es sólido fuera de la constante. Me va a quedar entonces constante en función de la concentración, amoníaco por H2S. Y sería dividido en 1, ven, porque este es sólido. Por tanto, no considero el sólido. ¿Fijan? De igual forma, si nos vamos a la guía número 4, ¿no es cierto? Dice equilibrio, en la página 16, si mal no recuerdo, el ejercicio 4, perdón, el ejercicio 1 nos pide escriba la expresión de Kc y de
Kp para los siguientes sistemas en equilibrio. Este ven es homogéneo porque se da en gas, se da en la fase gaseosa. Por tanto, incluyo las tres especies en la constante cualquiera. Primero me fijo si está ajustado. Una azufre aquí, una azufre acá. Dos oxígenos aquí, 1/2 por 2, ¿cuánto es? 0,5 por 2 es 1. 3 oxígenos, 3 oxígenos. O bien, si no les gusta el 1/2, amplifiquen. En vez de 1, ponen 2 acá. En vez de 1/2 es 1, doble. Y en vez de 1 es 2. Si considero esto, ¿cómo se expresa la constante en función de la concentración? Concentración del SO3 elevado al cuadrado, dividido en concentración del SO2 elevado al cuadrado, por concentración del oxígeno elevado a 1. Si escribo la Kp en función de las presiones, pongo presión parcial del SO3, presión parcial al cuadrado del SO3, dividido en presión parcial al cuadrado del SO2, por la presión parcial del oxígeno. Si yo quiero relacionar Kp con Kc, me queda definido por esto. Kp igual Kc, cualquier valor que tenga, por R por T, y por qué elevado a menos 1, porque delta N sería 2, ¿cierto? 2 menos 3, menos 2 más 1, 3, me da menos 1. Si lo tomo acá, sería 1 menos 1,5, ¿cierto? 1 menos 1,5. Pero como estoy tomándola acá, 2 menos 3. Por eso queda elevado a menos 1. ¿Se entiende? El ejercicio F del mismo numerito 1 nos da el CO2 gaseoso más óxido de calcio sólido, carbonato de calcio sólido. Tengo equilibrio heterogéneo. Sólidos quedan fuera, por tanto, la constante solamente considerará el gas. Entonces, como acá va a ser, ¿cierto?, concentración del CaCO3 elevado a 1, pero como este no la considero, le pongo 1, ¿ven? Me queda 1, porque tiene que quedar algo en el numerador. Queda 1, dividido en la concentración del CO2. Y ese, como es 1, fuera. ¿Ven? Los sólidos quedan fuera. ¿Ok? Aquí en el numerador debo poner 1 nomás, porque no puedo dejar nada en el numerador, en este caso. Aquí puedo eliminar, ¿no es cierto? Porque multiplico por 1 me da lo mismo. ¿Ven? Por tanto, fuera. Ya, así está la idea más o menos de esto. ¿Alguna pregunta de cómo se escribe la concentración? Perdón, la constante. Vuelvo a repetir que nos vamos a quedar con esto. Lo que tenemos que rescatar de esto que acabamos de decir, tenemos que rescatar la expresión de la constante que sub C principalmente y que solo debo considerar en ella a los gases y a los acuosos o iónicos. Y debo dejar fuera a los sólidos y a los líquidos. Eso debo rescatar de acá. ¿Entiende? Espero que sí. ¿Alguna pregunta para seguir? ¿No? No. Bueno, ahora la idea es que interpretemos también, esto es importante, qué significa el valor de la constante de equilibrio. Y para eso vamos a tomar un parámetro, lo vamos a comparar con el número 1. Y vamos a decir, ¿qué significa que la constante sea mayor que 1? ¿Qué significa que la constante sea igual a 1? ¿Y qué significa que la constante sea menor que 1? ¿Qué significa que la constante sea 500 mayor que 1? ¿Qué significa que la constante sea 1? ¿Y qué significa que la constante sea menos, por ejemplo, que sea 0,5, que es menor que 1? Eso es lo que tenemos que ver. Veamos. Interpretación de la constante de equilibrio. Recordemos, ¿no es cierto?, que la constante es una división entre la concentración de los productos y la concentración de los reactivos. ¿De acuerdo? Se tiene que, si la constante es mayor que 1, ya, para que esta división me dé más que 1, ¿cierto? Aquí debería ser 5, ya que debería ser 2. 5 dividido en 2, 2,5. Aquí debería ser 10.000 y aquí debería ser 4. 10.000 partido en 4, 2.500. Aquí debería ser, ¿no es cierto?, 2 y aquí debería ser 0,5. 2 dividido en 0,5 me da 4, por ejemplo. Cualquier valor mayor que 1. Significa entonces que el numerador es mayor que que el denominador, ¿cierto? 4 partido en 2, 1000 partido en 3, 800 partido en 700, qué sé yo. Entonces, para que me dé 1, el numerador es mayor que el denominador. ¿Y quién está en el numerador? Los productos, ¿cierto? Por tanto, si la constante es mayor que 1,
significa que el sistema está desplazado hacia los productos, hacia la derecha. Significa que la concentración de los productos en el equilibrio es mayor que la concentración de los reactantes. Eso es lo que significa. Entonces, uno puede decir, si la constante es mayor que 1, el sistema está desplazado hacia la derecha, es decir, hacia los productos, o sea, en el equilibrio, predominan los productos por sobre los reactantes. Y así la ecuación deberíamos escribirla de esta manera. Una flecha más grande hacia la derecha y una flecha pequeña hacia la izquierda. Porque la reacción, ¿cierto?, está favoreciendo los productos. Porque en el equilibrio hay más productos que reactivos. Eso significa que la constante sea mayor que 1. Y bueno, el caso contrario, si la constante es menor que 1, 2 partido en 5, por ejemplo, 8 partido en 1000, por ejemplo, 0,4 dividido en 2, significa que lo del denominador es más grande, ¿cierto? ¿Y quién está en el denominador? La concentración de los reactantes. Por lo tanto, si la constante es menor que 1, el sistema se encuentra desplazado hacia la izquierda, ¿ven? Hacia los reactantes. En el equilibrio predominan los reactantes, o sea, la concentración de reactantes es mayor que la de producto. Por tanto, la flecha ahora es así. Aquí me faltó 6D, por si acaso ustedes le ponen 6D. ¿Ya? Una flecha bien desplazada para la izquierda, ¿ven? Y más cortita hacia la derecha. Y bueno, entenderemos lo último. Si es igual a 1, 2 partido en 2, X partido en X, 1000 partido en 1000, 800 partido en 800, significa que la concentración de los productos es igual a la concentración de los reactantes. ¿Estamos de acuerdo? Si la constante es igual a 1, el sistema tiene equivalencia en la concentración de reactivos y productos. Es decir, la concentración de reactantes es igual a la concentración de los productos. Aquí tendría sentido lo que siempre hacemos, poner la flechita de igual, ¿ven? La flecha de la misma magnitud para los dos lados. Tienen la diferencia entre las flechas. Pero por mirar las flechas uno debería saber ya a dónde se desplaza el equilibrio y qué valor tendría la constante. Es decir, más que 1, menos que 1, igual a 1. Si queriéramos ver las flechas, ¿se fijan? Pero eso no, ni siquiera en los libros de texto aparece. Sí, nuestros apuntes que se otra vez. Pero bueno, como les digo, así debería ser esta historia para entenderla. Y así interpretamos, como digo, el valor de la constante de equilibrio. Eso es lo que significaría un valor más que 1, menos que 1, igual que 1. Pregunta, niñas, niñitas jóvenes. ¿Se va entendiendo este contenido? Espero que sí. Hasta aquí, Sí, ¿no es cierto? Qué bueno. Hasta aquí, ¿no es cierto? Lo que vamos viendo son contenidos que, estas salen preguntas, por ejemplo, cuando les haga la evaluación, bueno, les preguntan una alternativa. Una constante, ¿no es cierto? Para qué sé yo, para el siguiente equilibrio, por ejemplo, les puedo decir. A este equilibrio que está acá. El valor de la constante es 8,4, por decir algo. ¿Qué significa este valor? Que la concentración del CO3 es mayor que la concentración del CO2 y del oxígeno en el equilibrio. Esa es la alternativa que tienen que buscar. Bueno, así más o menos uno pregunta. Ya, espero que lo hayan entendido bien. Seguimos entonces. Aquí está este caballero de apellido Le Chatelier, que dentro de todas las cosas que tiene que haber hecho, dejó por ahí para todo el mundo el famoso principio de Le Chatelier. Y este principio de Le Chatelier nos habla de qué ocurre cuando tenemos un sistema en equilibrio, aparentemente tranquilo, y hay un factor externo que se modifica. Por ejemplo, si modifico la temperatura, ¿qué pasa con el equilibrio? Si modifico la presión, ¿qué pasa con el equilibrio? De eso se trata el cuento. Entonces, ¿qué es lo que nos dijo este caballero? Si un factor externo afecta un sistema en equilibrio, el sistema, la reacción, ¿cierto?, que está ocurriendo, se va a desplazar en el sentido que contrarreste el efecto alterador, de tal forma que se restablezca el equilibrio. Son tres factores que afectan a un sistema en equilibrio: concentración de las especies,
presión y temperatura. Vamos a analizar estos tres factores principales considerando el siguiente sistema en equilibrio, que hace referencia al ejercicio 3 de la guía de ejercicios que le entregué, que nos dice, para este sistema en equilibrio, ¿cómo se ve afectada la producción de amoníaco? Aquí está la ecuación, ¿cierto? Tengo 3 por 2, 6 hidrógenos, 2 por 3, 6 hidrógenos, 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. Así está completamente ajustado. Más le agrego kilocalorías, 22 kilocalorías. ¿Qué significa que ponga las kilocalorías acá en los productos? Que el calor se produce como otro producto más. Si lo hubiera puesto en los reactantes, sería que los reactantes para formar productos deben absorber calor. Pero, como se puso acá a la derecha, la energía calórica se produce como otra sustancia más. Por tanto, esta es una reacción exotérmica que libera calor. Si lo hubiéramos puesto en los reactantes, sería endotérmica, que absorbe calor. ¿Entienden la idea? Si está puesto el calor en los productos, es una reacción exotérmica. ¿Ya? Así las cosas, hay que pensar. Si tuviéramos un matraz, un balón, donde hubiéramos echado hidrógeno y nitrógeno en concentraciones determinadas, ¿cierto? Reaccionó, se formó amoníaco. Y llegó un momento en que se llega al equilibrio, que pareciera desde afuera que nada estaría pasando, que tuviera una calma aparente. Va a haber una cantidad de hidrógeno, una cantidad de nitrógeno, una cantidad de amoníaco. Y uno lo dice, puede ser 2 moles de hidrógeno por litro, 3 moles de nitrógeno por litro y 4 moles de amoníaco por litro. Molar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahora? Dice, si yo afecto el sistema en equilibrio primero con el efecto de la concentración. Pregunta primera. ¿Qué ocurre si aumenta la concentración de hidrógeno o de nitrógeno? Estamos en equilibrio y desde afuera yo le echo más hidrógeno o le echo más nitrógeno. ¿Qué va a pasar? El sistema se va a ver afectado y va a reaccionar moviéndose, digámoslo así, hacia la derecha a formar más amoníaco o hacia la izquierda a formar más hidrógeno o más nitrógeno. ¿Qué va a pasar si yo le agrego hidrógeno o nitrógeno? Se va a mover a la derecha. ¿Por qué? Porque va a tener un exceso de hidrógeno o de nitrógeno. Y ese exceso hay que gastarlo. ¿Y cómo lo gasto? Consumiéndolo, haciéndolo reaccionar y formando más amoníaco. Entonces, si aumento hidrógeno o nitrógeno, favorezco la producción de amoníaco. ¿Ven? Tengo que, si le echo más reactivo, formo más producto, ¿no es cierto? Es como lógico. ¿De acuerdo? Entonces se mueve para la derecha. ¿Qué pasa ahora? Si cambio ahora y si en vez de agregarle saco hidrógeno o saco nitrógeno. ¿Qué va a pasar acá, no es cierto? Es obvio, si yo saco hidrógeno o saco nitrógeno, voy a estar teniendo un déficit. Y ese déficit, o sea, lo que me sacan, lo debo recuperar. ¿Y cómo lo recupero? Moviéndose para la izquierda. A partir de amoníaco se debería formar lo que me sacan. Si disminuye nitrógeno o hidrógeno, va a faltar nitrógeno o va a faltar hidrógeno. Por tanto, hay que recuperar esa falta. Entonces el sistema se desplaza hacia la izquierda para formar, para recuperar hidrógeno o nitrógeno y obviamente desfavorece la producción de amoníaco. ¿Ven? Porque me van a sacar un poco reactivo, yo necesito reemplazar lo que me sacan y cómo lo hago. La única forma es que a partir del amoníaco forme más nitrógeno o forme más hidrógeno. Fácil, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿qué pasa si aumento el amoníaco? Si aumento el amoníaco, ¿ven? Estoy en equilibrio. Le agrego desde afuera un poco más de amoníaco. ¿Qué es lo que va a pasar? Habrá exceso de amoníaco. Por tanto, el exceso se debe gastar y va a desplazar al equilibrio hacia la izquierda otra vez, ¿ya? Para formar más nitrógeno, más hidrógeno.
desfavoreciendo la producción de amoníaco. ¿De acuerdo? Y bueno, y si agrego más, si agrego, ¿no es cierto?, más hidrógeno o nitrógeno, ya dijimos que va a pasar lo contrario. Ahora, si yo sacara amoníaco, tengo que formar más, ¿ven? Porque si me sacan amoníaco, tengo que recuperar lo que me sacan y cómo lo formo yéndome para la derecha. Esa es la idea de la concentración. Pregunta hasta el minuto. A mí se me ocurre explicarlo así, porque ya no sé, yo, por lo menos esa es como la idea que tenemos que nos tiene que quedar. Esto es teoría fundamental. Ya, entonces, hemos visto lo que ocurre cuando variamos o modificamos la concentración de la especie. En segundo lugar, me dice que también la presión afecta, ¿no es cierto?, al sistema de equilibrio. ¿Qué pasa cuando cambia la presión? ¿Qué pasa cuando modificamos la presión? Eso es lo que hay que preguntar si tratar de responder. El efecto de la presión. Se aumenta la presión total sobre el sistema. Imagínense, ¿no es cierto?, que tenemos el matraz aquí, donde coexisten en algún momento nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Están los tres ahí tranquilitos. Y llego yo, ¿no es cierto?, por ejemplo, que lo tengo tapado con un tapón de goma el matraz. Y presiono más el tapón. ¿Qué estoy haciendo ahí? Como son gases, ¿no es cierto?, se va a ver afectado el equilibrio. Y acá se hace una analogía. Yo por lo menos la hago. ¿Qué es lo que ocurre? Díganme ustedes, cuando uno va en un microbús, ¿cierto? Cuando nos vamos para, bueno, no sé ustedes, o sea, para la 1, cuando uno va para la universidad, por ejemplo, en la mañana tempranito, tenemos clase a las 8:30, nos vamos en el micro que nos lleva para la Católica, en la letra A, no sé, que en Talca, los que son de Talca se ubican bien. Y el chofer lo único que quiere es meter más gente, ¿se han dado cuenta? Mientras más gente entre, 10 veces mejor para él. Y claro, los pobres cristianos que vamos al medio ahí todo apretujado, nos meten más gente. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos meten más gente? Nos están presionando, ¿cierto? Y uno se trata de desplazar hacia donde encuentra un espacio, hacia los espacios libres que pueda encontrar en el interior de ese micro. Esa analogía es lo mismo que pasa con los gases. Si yo aumento la presión, el sistema se va a desplazar hacia donde haya menos moléculas. Es decir, en este caso, pensar dónde hay menos moléculas, para la derecha o para la izquierda, y díganme, ¿dónde hay menos moléculas ustedes? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Dónde hay menos moléculas de sustancias? Vean la ecuación, uno tiene que mirar la ecuación. Teóricamente, ¿dónde hay menos moléculas? ¿A la derecha? Perfecto, a la derecha, pues, porque hay 2 moles, y acá hay 4 moles, pues, ¿te fijan? 1 mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno, y aquí hay 2 moles de amoníaco. Y si yo veo las moléculas, 2 por 6,02 por 10 a la 23, y aquí 1 por 6,02 por 10 a la 23, y 3 por 6, es decir, el doble de moléculas acá. Entonces, en este caso, se aumenta la presión, hará que el equilibrio se desplace hacia donde haya menor número de moléculas. En este caso, hacia la derecha, favoreciendo la producción de amoníaco. ¿Ya? Donde hay menos moléculas. ¿Qué pasa si yo tuviera 4 moléculas aquí, o sea, 4 moles aquí y 4 moles acá? Nota, dice. Cuando a ambos lados de la ecuación hay igual número de moléculas, por ejemplo, ¿cierto?, 4 moles acá y 4 moles acá, o 2 moles aquí y 2 moles acá, un aumento o disminución de la presión no afecta el estado de la presión. Por ejemplo, aquí, ¿se fijan? Aquí tengo 2 moles de reactivos y 2 moles de productos. Igualdad de moles, digo, ¿qué pasa con la presión aquí? Nada. El efecto de la presión no afecta al estado en equilibrio porque hay igualdad de moléculas acá. Eso, así de fácil. Y finalmente, el efecto de la temperatura. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora si yo aumento la temperatura sobre el sistema? Yo lo caliento. ¿De acuerdo? Acuérdense que para la derecha, cuando se forma amoníaco, el sistema libera calor. Libera calor. Para la derecha es el sentido exotérmico, que se libera calor. Reaccionando nitrógeno con hidrógeno se forma amoníaco y se libera calor exotérmico.
Si yo aumento la temperatura, me va a llegar un exceso de calor. Me va a molestar. Por tanto, debo eliminar ese calor. ¿Y cómo lo elimino? Absorbiéndolo. Si yo absorbo calor, la molécula de amoníaco se rompe y forma nitrógeno e hidrógeno. Por tanto, se desplazaría hacia la izquierda. Un aumento de temperatura desplazará el equilibrio en el sentido endotérmico, es decir, hacia la formación de más nitrógeno o de hidrógeno. Acá es endotérmico, para acá es exotérmico, acuérdense. Acá es endotérmico, para acá es exotérmico. Es decir, hacia formar más nitrógeno o más hidrógeno, desfavoreciendo la producción de amoníaco, ya que un exceso de temperatura hará que el sistema lo absorba el calor extra, descomponiéndose el amoníaco en nitrógeno e hidrógeno. Bueno, y si yo le disminuyo la temperatura, ¿cierto? Tendría que liberar más calor. ¿Cómo es la única forma? Caliente el sistema es liberando calor, formando. ¿Y cómo formo calor? Para la derecha. Hacia acá. Eso es el principio de la Chatelier. Vuelvo a repetir, es solo interpretativo también y típico, ¿no es cierto? Me acuerdo que alguna vez hice una pregunta, así como por ejemplo, ya a esta ecuación, un aumento en la presión implica que se forma más hidrógeno, más yodo, que se forma más HI, que desaparece solo el hidrógeno, que desaparece solo el yodo, o no pasa nada. Esa es la respuesta. Porque como hay igualdad de moles, un aumento en la presión no implica que el sistema se afecte. Así son las preguntas que uno hace en ese ítem de elección múltiple. Entonces, cuando tengan que responder ahí, tendrán que revisar qué diablos pasa si yo aumento la presión, qué pasa si yo aumento la concentración, qué pasa si bajo la concentración, etc. Eso. Preguntas, dudas, consultas. Cuéntenme. ¿No? ¿Me pregunta? Bueno, ya tenemos 1 hora y 40, ya tenemos 45 minutos, así que siendo fiel a lo que dije, lo vamos a... Disculpen un segundito. ¿No? Si me esperan un segundito. No, 5 minutos más, porque tengo un recreo ahora. 5 minutos en punto, por favor. Ya, gracias. Chao. Disculpen. Ya, tenía que avisar esto. Bueno, como tenemos esto ya más de casi 50 minutos, hagamos primer recreo, pues chicas jóvenes. Primer quiebre. 9:18, 9:20, 9:40, 9:45, ¿les parece? Para que se tomen un buen té y un buen café ahora. 9:45 de igual, del recreo mañana. Genial, Bueno, profe. profe. Le Ya, recuerdo terminar la grabación, profe. Gracias, voy a darla de inmediato, para que no se me pase. Ya, 45 minutos más de vuelta entonces, perdón. 25 minutos más quise decir, eso. 25 minutos más de vuelta, a las 9:45.